Hola, buen día, ¿cómo les va a todos? De vuelta, acá Alejandro Nico, del tercer DNC, empezando la tercera y última parte, esta vez, hoy sí prometo que será la última parte, de este tema del nivel 1, materiales de empleo habitual en las estructuras resistentes, acero, hormigón y madera. Ya vimos en la primera parte acero, en la segunda hormigón, y hoy nos va a quedar madera y al final de la clase una pequeña comparativa entre los tres materiales estructurales más utilizados. Entonces, bueno, comencemos con la madera. La madera es un material de origen natural, o sea, a diferencia del acero y del hormigón, que son materiales industriales, si se quiere, la madera es provista por la naturaleza, con sus características, ventajas y desventajas. El hecho de que no lo haga una industria hace que los valores resistentes que la madera nos provee, por un lado depende de cada una de las especies, hay infinidad de maderas diferentes, eso por un lado. Por otro lado, el otro problema, porque es un problema o una característica de la madera, es que las características resistentes varían no solo, por supuesto, con las especies, sino para una misma especie según una serie de factores propios y externos. Externos me refiero a factores que no tienen que ver con la especie, el clima, el suelo, la humedad, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto requiere y hace que los coeficientes de seguridad con que se dimensiona un elemento de madera tengan que ser mayores que los de los materiales industriales. ¿Por qué? Porque justamente esa alta variabilidad hace que yo tenga que resguardarme de la eventualidad de que la resistencia que yo estoy pensando que va a tener una madera sea menor que lo que es. Y en cambio el acero, por ejemplo, siempre haciendo comparaciones con estas cosas, es un material industrial con altos controles donde la resistencia se mantiene prácticamente inalterable en cuanto a sus valores o pequeñas variaciones menores de toda una producción o de cualquier producción que se ejecute. Por lo cual, los dimensionados a elementos de acero son con coeficientes de seguridad mucho menores. Amén. Y quiero dejar claro que no estoy hablando de valores de la resistencia. Todos sabemos que el acero es mucho más resistente que la madera, eso ni hablar. Yo lo que estoy hablando en este caso, porque eso es, insisto, ya es una obviedad, lo que estoy hablando en este caso es de la variabilidad de la baja resistencia de la madera contra la no variabilidad de la alta resistencia del acero. Por otro lado, la madera tiene sus ventajas y esas ventajas respecto al hormigón y al acero vienen dados más que nada por la estética y la posibilidad de hacer obras de arquitectura, no grandes, eso es cierto también, nunca se va a poder hacer una obra muy grande de madera en función de su baja resistencia en relación a los otros dos materiales, pero sí con formas diversas y con una estética en general mucho más linda que el acero y el hormigón. Por supuesto, en gustos no hay nada escrito, pero se tiene por entendido que esto puede ser una ventaja. Acá tenemos otra imagen de estructuras logradas con estética y con madera. Características de la madera. Por un lado, vamos a hablar de las características resistentes, obviamente, no de otras cuestiones vegetales, ni agrícolas, ni nada, solamente de lo que nos interesa a nosotros en esta materia, que es la madera como material estructural. Por un lado, presenta similar resistencia a los esfuerzos de tracción y compresión. Eso es una característica igual a la del acero, en cuanto a que son iguales, y que los dos tienen resistencia a tracción y compresión. Insisto, por supuesto que el acero es mucho más resistente que la madera. Lo que hace, como dice acá la diapositiva, que la madera no sea apto para grandes estructuras como ya les adelante. Por otro lado, tiene gran elasticidad, o sea, es muy elástico o mucho más elástico que el acero y aún que el hormigón. Esto hace
que muchas veces el dimensionado de elementos de madera se realice por cuestiones de deformabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Yo, por ejemplo, para una viga de madera, para un techo de chapa, necesitaría poner, para que no se rompa, digamos, un determinado tamaño. Esto lo vamos a ver en otras bolillas más adelante, ¿no? Cómo se dimensiona un tirante de madera, pero supongamos, para lo que yo les quiero decir, que necesitamos un tirante de una determinada medida para que no se rompa. Resulta que lo ponemos, el tirante no se rompe, pero al poco tiempo vemos que ese tirante tiene una gran deformabilidad, una gran panza, para hablar en términos criollos a esta altura del inicio de sus conocimientos. Y una panza que, digamos, visible, es decir, siempre un elemento se va a deformar, pero una cosa que se deforme y no nos demos cuenta, porque sea muy poco, y otra cosa que sea visible, que se note. Bueno, eso obviamente no está bien, no es, por más que uno asegure que no se va a romper, porque lo dimensionó para que no se rompa, no queda bien. Eso pasa con la madera. Entonces, ¿qué pasa? Para que no se deforme tanto, hay que poner un tirante más grande que hubo que poner para que no se rompa. Entonces, la madera es un clásico ejemplo de cómo muchas veces se dimensiona por deformabilidad y no por rotura. Tal vez la viga no se rompa, pero si se deforma en demasía, deja de tener funcionalidad estética y en algunos casos funcionalidad práctica. Imagínense que esa deformación imposibilita el paso de algún elemento que tenía que atravesar ese vano. Eso es muy importante, esto de la gran deformación de la madera. Después, como una ventaja, lo que mencionamos hace un ratito en las diapositivas anteriores, gran valor estético arquitectónico frente al acero y al hormigón. Presenta un comportamiento anisotrópico. Qué nombre raro esto, ¿qué significa? La madera, justamente por su carácter natural y por la forma que tiene de crecer hacia arriba, entre comillas, en el suelo, hacia arriba y hacia los costados, pero de manera distinta. Hacia arriba crecen las fibras, o sea, las fibras de la madera, imagínense hilos muy resistentes, van desde abajo hacia arriba, largas como el tirante de una madera, de una columna, y hacia los costados va año a año creciendo en forma de anillos, digamos. Si yo tracciono una madera en dirección a las fibras, va a tener una resistencia relativamente buena, siempre con las limitaciones de la madera que ya venimos hablando, pero si yo la tracciono en el sentido de los anillos, o sea, de costado, como si agarrase el disco del árbol y lo tracciono, la resistencia va a ser mucho menor porque las fibras están perpendiculares a ese tirón y la resistencia de la madera está en dirección de la fibra. Se va a desgarrar, cada anillo de esos que se fue formando todos los años, se va a desgarrar. Entonces, eso es lo que hace que la madera tenga lo que llamamos un comportamiento anisotrópico, que en palabras más técnicas, anisotropía significa distintas características según dos ejes o dos direcciones distintas, valga la redundancia. Eso hace que haya que tenerlo en cuenta en algunas cuestiones de dimensionado. Afortunadamente las fibras están, como dije, en la dirección del árbol vertical, que es la misma dirección que se sacan los tirantes que se usan, con lo cual las fibras están en el sentido largo de los tirantes, es situación que vamos a ver más adelante cuando veamos dimensionado de elementos de madera, la importancia que tiene. Si no fuese así, la madera tampoco existiría como material estructural. A los efectos del dimensionado, vamos a considerar la madera un material homogéneo. Un material homogéneo, la madera, si lo consideramos así, a pesar de la anisotropía que tiene, en ese sentido es igual al acero. El acero también es un material homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que presentan una sola fase, que es un solo material en todo su contenido. A diferencia del hormigón armado, que es un material heterogéneo. No homogéneo, sino heterogéneo. ¿Qué significa?
que está formado por dos fases. El hormigón por un lado, trabajando por un lado, el acero por otro. En conjunto hacen el hormigón armado que soluciona muchísimos temas estructurales. Pero el dimensionado de un material heterogéneo como el hormigón es totalmente distinto a un material homogéneo, ya sea madera o hierro. Entonces, el hierro y la madera, por ser homogéneos, se los considera a los efectos de dimensionarlo con las mismas fórmulas, los mismos conceptos, la misma forma de trabajar, siempre sabiendo que la madera es menos resistente que el hormigón, que el acero. Pero todo eso lo vamos a ver en las sucesivas clases, van a ver que es idéntico. Yo voy a hablar de cómo se dimensiona un material homogéneo sin decir si es madera o hierro. Después le ponemos la resistencia a la madera o la resistencia al acero. Pero el procedimiento es exactamente igual. En cambio, con el hormigón armado no. Al ser heterogéneo hay otros esquemas, otras fórmulas, otros conceptos totalmente distintos, tan distintos como que meritan que un año de estructura lo dediquemos a eso, al dimensionado, a aprender a dimensionar elementos de hormigón armado. Si el hormigón armado fuese homogéneo, obviamente nunca lo va a ser, tal vez nos hubiésemos agarrado un año de materia. Clasificación de las maderas. Bueno, maderas, por supuesto, hay infinitas variedades. Imagínense la cantidad que puede haber. Acá tengo un pedacito de un montón de hojas y créanme que son un montón de hojas. Imagínense, acá tengo 4 o 5 especies, ya hay 3 lapachos nomás, no quiero ni pensar la cantidad que hay. Entonces, cada especie y subtipo, y llámenlo como quieran, va a tener sus propias características resistentes, también de otras que no me interesan. Y entonces yo cada vez que tengo que dimensionar, tengo que buscar la especie específica de la madera que se va a usar y ir a buscar en una tabla cuáles son sus características resistentes, el trabajo se complica mucho. Entonces, ¿qué se hace en el caso de las maderas? Se trabaja con 3 subgrupos grandes, cada uno con sus características propias. Es más o menos la equivalencia a lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que decíamos que hormigones había varios tipos, pero en definitiva son 4 o 5? H25, H30, H40. Hormigones de distinta resistencia. Acá pasa lo mismo. En lugar de llamarlos H30, ya lo vamos a llamar maderas duras, que son las más resistentes, que son acá puse algunos ejemplos de las maderas más comunes en nuestro país, que presentan estas características de llamarse maderas duras o maderas pesadas. Fíjense el peso específico de estas maderas duras, 750 a 950 o un poco más, kilos por metro cúbico. Son las maderas denominadas pesadas, quebracho colorado, lapacho, curunday, algarrobo, incienso, etcétera, etcétera, etcétera. En general son de color oscuro, difíciles de trabajar porque son duras justamente. Me gusta siempre ir comparando algunas cositas. Tengan presente el peso específico, el PV de la madera, 1000 kilos, pongamos, redondeemos 1000 kilos por metro cúbico. El hormigón, para que tengan idea, se los recuerdo, 2400, o sea, 2 veces y media más pesado el hormigón que la madera, y el acero 8000 kilos por metro cúbico aproximadamente, así que 8 veces más pesado el acero que la madera dura. Después tenemos las maderas semiduras, nogal, roble, cedro, palo blanco, con una densidad por supuesto menor, de entre 550 y 750 kilos por metro cúbico. Y finalmente lo que se llaman maderas blandas y resinosas, representadas por pino blanco, pino teas, pino sauce, en general todos los pinos, que son las maderas más utilizadas en la mayoría de las obras pequeñas, con una densidad hasta 550 kilos por metro cúbico. De esta manera hemos agrupado en 3 posibilidades, en las cuales las vamos a ver en un ratito, tienen sus propias características resistentes, a toda la infinita no es, pero enorme cantidad de posibles tipos de madera. Así que lo que va a quedar es cuando uno trabaja con alguna madera rara, bueno, buscarle la ubicación dentro de cualquiera de estas tres y trabajar con sus características resistentes. Me refiero al módulo de elasticidad, me refiero a las tensiones
normales y tangenciales admisibles, etcétera, etcétera. Una cosa que se cumple a rajatabla, que maderas más duras en general son más resistentes. O sea que las maderas más duras y más pesadas son más resistentes que las maderas blandas y livianas. Veamos algunas características resistentes de estas tres características de madera. La resistencia al corte, a los esfuerzos de corte. Acá se distinguen dos situaciones: paralelo a la fibra y perpendicular a la fibra. El corte, el esfuerzo de corte, o la tensión de corte, vamos a empezar a hablar de tensión de corte, está provocada justamente por el esfuerzo de corte, que ustedes ya han visto, el diagrama MNQ, momento, corte y axil. El corte tiende a cizallar a la madera o al elemento que esté sometido. En este caso es muy importante, no es lo mismo que lo haga perpendicular a la fibra que paralelo a la fibra. Lo mismo pasa con la tracción y compresión y la flexión. El comportamiento no es el mismo, pero fíjense que acá no tenemos paralelo y perpendicular. ¿Por qué no tenemos? Porque de la manera que la fibra está en el tronco y por lo tanto en el tirante, que es el elemento que se utiliza para las columnas y para las vigas, nunca va a haber un elemento de ese tipo trabajando en forma perpendicular o en este caso, bueno, sí, paralelo a la fibra, o sea, tratando de desgarrar una fibra y no de estirar la fibra. Entonces, al corte tenemos, en general, al contrario de lo que dije recién, en las situaciones normales, la madera del corte está trabajando con las fibras paralelas, o sea, con los valores menores de los que figuran acá. O sea, tiene mucho menos resistencia al corte en la dirección paralela a la fibra que en dirección perpendicular. Y bueno, después acá tenemos las distintas tensiones. Nótese a la tracción, a la compresión, y esto sería no flexión, sino tracción y compresión producto de la flexión. La flexión son las vigas. Vamos a estas cosas entendiéndola de a poco, porque bueno, es una mezcla de clase de materiales y antes de una clase de resistencia. Entonces de a poquito vamos a ir metiéndonos en tema. Lo importante es que, como les venimos adelantando, que las maderas duras tienen valores de tensiones admisibles en kilos por centímetro cuadrado, mucho más grandes que las maderas semiduras y más grandes aún que las maderas blandas. En cuanto al módulo elástico, también. Recuerden que a mayor módulo elástico, el módulo elástico es el módulo de elasticidad, es la constante que vincula lo que se deforma un material en función de la carga o la tensión que está soportando. Cuanto más grande es el número, más grande es la pendiente de la recta, ¿se acuerdan? El diagrama tensiones, deformaciones del acero, en este caso sería de madera. Al ser más grande la pendiente, hay menos deformación para una misma tensión. Esto es lo que pasa con las maderas duras. Las maderas duras son menos elásticas o menos deformables que la madera blanda. Cosa que también creo que la intuimos todo pensando en un pino, en la madera de un pino, y cuando vamos a hacer un asado, no es lo mismo un quebracho, que es una madera dura, de baja deformabilidad, que una madera resinosa o blanda. Estos son valores admisibles, ya están afectados por el coeficiente de seguridad. Los valores para los cuales rompe la madera, con coeficientes de seguridad altos, de un sexto a un décimo de la tensión de rotura, son las tensiones admisibles. Bueno, acá es lo que comentábamos recién, que para el corte figuran dos valores admisibles posibles, paralelos y perpendiculares a la fibra, por lo que les dije de la situación que en el corte generalmente la madera trabaja en la fibra paralela, que es la de menor resistencia. En los otros tipos, como también les adelanté, tracción, compresión y flexión, no aparece separado o discriminado el comportamiento anisotrópico de la madera, porque en situaciones
normales y por no decir generales, la madera siempre está trabajando en dirección paralela a las fibras, en tracción, compresión y flexión. A mayor dureza de la madera, mayor resistencia y mayor módulo de elasticidad o menos elástica es. Bueno, comparen los valores. Ahora después, hacia el final de la clase, vamos a terminar comparando los tres materiales, así que esto lo estoy obviando por ahora. Escuadrillas comerciales. Acá pasa algo parecido a lo que sucedía con, ¿se acuerdan los perfiles laminados de acero? Los perfiles WT, los perfiles U, los caños cuadrados, redondos, que uno por supuesto los puede hacer de cualquier medida y los puede mandar a hacer y alguien se los va a hacer, así se los va a cobrar. ¿Con esto qué quiero decir? Con la madera pasa lo mismo. O sea, uno puede hacer un tirante de madera de una medida que quiera. Puede hacerla de 12,32 centímetros por 5,54 centímetros. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Se va a un aserradero y dice, quiero esto. No, pero esto no viene, arquitecto del aserradero así. Bueno, ¿usted me lo puede hacer? Sí, se lo tengo que cepillar, se lo tengo que cobrar con el valor más grande. Le tengo que cobrar el trabajo para llevarlo a esa medida que usted quiere, pero bueno, si usted lo quiere, bueno, ¿qué quiero decir? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero siempre conviene tratar de manejarse con lo que se llama en este caso de las maderas escuadrillas comerciales. Escuadrilla es una palabra extraña que en este caso significa tamaños comerciales o medidas comerciales. Acá tenemos distintas medidas comerciales. Generalmente la madera se maneja en pulgada, 1x3. Una pulgada es aproximadamente 2,5 centímetros, o sea que 1, 2,5, 3 pulgadas, 7,6. Y acá tenemos las características geométricas que interesan en esto del dimensionado, que nos va a interesar para saber esto que estamos hablando. ¿Qué tamaño tiene que tener mi columna de madera para soportar una carga de 500 kilos? ¿Qué tamaño tiene que tener mi viga de madera del techo de teja de la casa de mi primo para que soporte la carga? Bueno, todo eso se resuelve con estos valores de características geométricas que vamos a ver en clases sucesivas. Bueno, y acá tenemos medidas comerciales, como les decía, alfajías 1x3, listones 1x6, tablas 1x12, esto es un tablón, 1 pulgada de espesor por 12 pulgadas, que son 30 centímetros de largo. Bueno, tirantes 2x3, 2x4, 2x6, etcétera, etcétera. Obviamente, cuanto más grande es el tirante, 2x6 es 5x15. Así que bueno, esto nos va a servir para más adelante. Lo que insisto, uno debería o tratar, si las cosas no cambian mucho, de movilizarse o moverse o comprar en estas medidas y algunas más que vienen. Esto es un ejemplo nomás. Hay situaciones donde por el largo de la luz a salvar con un elemento que nosotros queremos que sea de madera, no existe en el mercado una madera que lo solucione, por dos cuestiones. Primero, si la luz es muy larga, el tirante va a tener que ser muy grande. Eso por un lado. Y si la luz es muy larga, el tirante va a tener que ser muy largo. No sé, va a tener que ser grande de forma, de sección, y largo de largo justamente. Y el árbol, por supuesto, tiene sus limitaciones en los dos sentidos. No puede ser de 20 metros de largo, porque sería 20 metros de alto y derechito y con todas sus características. No existe. Y tampoco puede ser muy grande, porque depende del diámetro del tronco, ¿no? Del rollo que le dicen. Con lo cual estamos limitados en ambos sentidos. Pero si nosotros queremos resolver de alguna manera esta situación con un elemento de madera, que de por sí es de baja resistencia, con lo cual es probable que exija todo eso que estamos hablando, un gran tamaño para una gran luz, existe desde hace unos años, la industria nos entrega esto que llamamos vigas compuestas o vigas laminadas.
son vigas, entre comillas, naturales, pero artificiales en el sentido de que fueron creadas con este formato por el hombre, donde no sé si se alcanza a ver. Esta es la ventaja de la clase virtual. En el frente de un aula, este detalle creo que no se alcanza a ver desde los bancos de ustedes, ¿no? Tenemos distintas láminas pegadas, encoladas, unas con otras, formando un tamaño mucho mayor que el que se puede conseguir en forma natural por el árbol. Y con esto lo mismo con el largo. Ya sé, alguno va a decir, pero profesor, si usted dice que no hay árboles de 30 metros de largo para que me dé un tirante de 30 metros de largo, ¿cómo voy a conseguir 5 o 6 láminas de 30 metros de largo? No, efectivamente, estas láminas acá no se ve, a ver si, no me acuerdo si hay alguna imagen donde se vea esto que estoy diciendo, tienen el largo que tienen, pero se van superponiendo unas con otras, abajo, arriba, como si fuesen ladrillos trabados, digamos, pegados, encolados, y todo el conjunto trabaja como si fuese de un largo único. Esto que es de acá son vigas, esta de acá es una viga encolada. Esto parecían tirantes comunes, pero estas son vigas encoladas. Es decir, con este tipo. Acá tenemos otra posibilidad, que son una viga, un perfil doble T de madera. Un cordón superior, un cordón inferior, unido por, en este caso, un alma. Este es el alma del perfil, estas son las alas del perfil. Acá tenemos otras vigas laminadas, esta imagen ya la habíamos visto en alguna diapositiva anterior. Estas son vigas laminadas, encima con esta forma media extraña. Estos también son columnas, todo esto son pórticos de madera laminados. Después tenemos la posibilidad de hacer vigas reticuladas. Este es un ensayo de laboratorio donde se está demostrando las propiedades que tienen esta viga. Esto también es un reticulado de madera, donde esto parecía que son tirantes naturales, no encolados, no vigas laminadas. Bien, bueno, habiendo terminado con madera, vamos a hacer una comparativa entre, rápido, ya estamos terminando, entre el acero, el hormigón y la madera. Bueno, no voy a leer todo esto, déjenme ver a ver qué rápidamente, bueno, todo esto lo fuimos hablando rápidamente. Del acero, alta resistencia, muy buena relación resistencia-peso, de deformaciones elásticas y plásticas, tenacidad, utilidad y es reciclable. Como desventajas, mano de obra especializada, la corrosión, oxidación, la alta transmisión de calor que tiene, costoso y deformable bajo la acción del fuego. El hormigón, buena resistencia a la compresión, económico, bajo mantenimiento, mano de obra semi-especializada, resistente al fuego. Las desventajas principal, baja resistencia a la tracción, que ya diría que ni siquiera son las desventajas, es un hecho, no es que sea, es así que no sé si llamarlo de baja, pero bueno, es baja resistencia a tracción. Necesita sí o sí el acero para poder hacer un material resistente. No reciclable, a medias, signo de interrogación. Actualmente ya hace unos cuantos años, ya sobre todo en Europa, se está reciclando. Ya el hormigón pasó a ser un material con historia. Ya se empiezan a demoler estructuras de hormigón y ese hormigón se lo tritura y se lo utiliza como agregado para nuevos hormigones. Así que ya esto de no reciclable, por eso tiene el signo de interrogación. Mala relación resistencia-peso, a diferencia del acero, que tiene muy buena relación resistencia-peso. Bueno, existe, etcétera, etcétera. Y la madera va en gran valor estético resistente, igual resistencia a la compresión y tracción y por lo tanto a la flexión, durable con tratamientos antibichos, digamos, y pinturas, mano de obra semi-especializada, tal vez un poco más especializada que el hormigón, pero menos especializada que el acero. Resistente al fuego, no, pero sí tiene baja conductividad térmica, o sea, es inflamable, pero a la vez no transmite el calor. Reciclable, uniones eficientes, etc. Comparemos los parámetros resistentes. El acero, que teníamos dos, el acero dulce ST37 y el acero conformado ST52. El
el hormigón H21, ¿se acuerdan que había distintas tipologías de hormigón? Acá estamos comparando uno, y las maderas, las tres que vimos, blandas, semiduras y duras. La densidad, ya se los comenté, el acero casi 8.000 kilos por metro cúbico, el hormigón 2.400, no depende de la resistencia del hormigón, casi todos los hormigones, independientemente de su composición interna, andan en estos valores. Recuerden que la composición interna del hormigón, o sea, la relación entre la cantidad de agua que tiene y el cemento, hacen que sea un H20, H25, H30, etcétera, etcétera. Bueno, acá tenemos las densidades de la madera que las vimos recién, desde 550 hasta más de 750. Resistencia a la compresión. Hablando en megapascal, recuerden que para pasar a kilos por centímetro cuadrado, que es un poquito más entendible, me parece, hay que agregarle un cero. O sea, 1600 frente a 2400 del acero usado en el hormigón. Estamos hablando de tensiones admisibles, admisibles. No son las de rotura. 1600, repito, 2400. Más resistente el acero usado en el hormigón armado. El hormigón admisible, este es valor de rotura, el 210, aproximadamente 15 megapascales. Y las maderas, depende de la dureza y del peso, 80, 100, 150. O sea que la madera dura se iguala relativamente al hormigón. A la tracción, fíjense que el acero y la madera tienen valores relativamente cercanos a la compresión. En cambio, el único material que no es el hormigón. El hormigón a la compresión tiene 150 y a la tracción tiene la décima parte o el 10%, 15 kilos por centímetro cuadrado o 1,5 megapascales. Al corte, estos son tensiones normales de tracción y compresión, estas son tensiones de corte, siempre las tensiones de corte son muy inferiores a las tensiones a la tracción o compresión, ahí tenemos los valores, y el módulo de elasticidad, recuerden, a mayor módulo de elasticidad, menos elástico es el material. El material de todos los que hablamos menos elástico es el acero, que tiene un módulo de 210.000 megapascales o 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado, el hormigón 30.000 y las maderas, como dijimos hace un rato, 7.500, 10.000 y 15.000. Los valores indicados en la tabla anterior son aproximados y con solo el fin de realizar una comparativa. Esto lo pongo como cuidando a mi pellejo y que nadie vaya a dimensionar con estos valores así en crudo como están puestos acá. Esto es solamente valores aproximados para hacer una comparativa. Cuando uno vaya a dimensionar o algo de hormigón o algo de acero o algo de madera, tendrá que ir a investigar sus valores correspondientes. Investigar, una manera de decir. Después con el uso los valores no son tantos como para tener que investigar. Veamos el grafiquito comparativo de los módulos de elasticidad. ¿Se acuerdan? Diagrama tensiones o fuerzas, si quieren, fuerzas unitarias, frente a las deformaciones. La pendiente de esta recta representa la elasticidad del material. Cuanto mayor es la pendiente, menos elástico es el material. El material menos elástico es el acero, por ahí viene EA, EH de hormigón y EM de madera. Fíjense, esta más o menos la relación que tienen cada uno de los tres materiales. Analicemos un poquito esto que es interesante, a ver si me puedo explicar. Para una misma tensión, fíjense, una misma tensión es una horizontal trazada con este valor. Supongamos 100 kilos por centímetro cuadrado, o 100 kilos, pongamos, por unidad. El acero se va a deformar un centímetro. Eso es deformación. La deformación se mide en unidad de longitud, 1 centímetro. El hormigón, como tiene una pendiente mucho menor, para la misma tensión se va a deformar prácticamente 7 veces más. Si esto era 1, se va a deformar 7 veces más. Y finalmente la madera, que es el material más deformable de los tres, para la misma tensión, miren todo lo que se deforma. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Porque no sé si soy claro. Si yo tengo una columna de madera sometida a esta carga, si es de acero, va a descender o se va a cortar o se va a achicar 1 centímetro. Esa misma columna, si es de hormigón, se va a achicar 7 centímetros. Y esa misma columna, si es de madera, se va a achicar 21 centímetros. Siempre si la carga es la misma y bueno,
y la tensión sea la misma. Ojo, no vayan a decir ahora cuando vuelven a sus casas, el ingeniero Nico dijo que una columna de madera se deforma a 21 centímetros. Todos estos valores son relativos. Yo estoy dando un ejemplo para que tengan idea y vean la diferencia que existe entre la deformación de uno y de otro material. Para una misma tensión, un elemento de madera semidura se deformará mucho más que uno de hormigón, 3 veces, y muchísimo más que uno de acero, 21 veces más. Ya que esa es aproximadamente la relación relativa entre cada uno de los módulos. Bien, y con esto damos finalizado este tema, este tercer video, donde hemos recorrido un poco la descripción de los 3 materiales más utilizados como elementos en los elementos estructurales. Así que, bueno, damos por terminado. Muchas gracias por la atención.